Ok. En predimensionamiento, bueno, ustedes saben que el predimensionamiento establece para saber si es una dirección o de dos direcciones. Aquí está. En una dirección nos dice resulta económicas hasta luces aproximadamente de 6 a 7 metros. Para luces mayores se recomienda utilizar losas nervadas. ¿Y cómo se predimensiona una losa aligerada de una dirección? Ln sobre 25, siendo Ln la luz libre. La pregunta sería, ¿y cómo sé que una losa es unidireccional? Unidireccional. Una losa unidireccional es cuando se tiene el paño, vamos a llamar luz mayor a esa luz y luz menor a esta acá, ¿no? Evidentemente son distintas. Cuando la relación de la luz mayor sobre la luz menor es mayor o igual a 1.25, entonces se dice que es unidireccional. Y una losa bidireccional va a ser igual cuando esa relación de la luz mayor respecto a la luz menor sea menor a 1.25. En otras palabras, una bidireccional será cuando el paño se tienda a ser un cuadrado perfecto, ¿no? O sea, por ejemplo, 1, 1, 1 metro, 1 metro, ¿no? La relación menor a 1.25, entonces estamos hablando bidireccional. Para las losas unidireccionales, esto lo podemos encontrar en la norma, por cierto. En la norma es 0.20. Vamos a ver que para cada distancia, incluso los pesos de la losa respecto al espesor, ¿no? Entonces, 4 metros el espesor de la losa, 17 centímetros. El ladrillo es de 12. Para 5 metros el espesor 20, el ladrillo de 15, la diferencia 5 es la losita. Como vimos en vigas en T, por ejemplo, ahí estará el ladrillo aligerado, ahí está la vigueta, otra vez la vigueta, el ladrillo, ¿no? Entonces, esta altura es de ladrillo, por ejemplo, 15. Y esta otra altura, que es la losita, es de 5. Total, altura total hace 20. Entonces, esta será la losa, perdón, los ladrillos de techo que aligeran el peso de la losa y de esa forma va generándose la losa, ¿no? Va aumentando. Lo mismo para 6 metros, nos dice que el espesor debe ser 25 aproximadamente y para 7, 30. ¿Qué pasa si tengo luces mayores? O sea, digamos 10, 15. Si aplicamos esta relación, por ejemplo, se me ocurre aquí 12 metros y aplico sobre 25. ¿Cuánto me saldrá? A ver, 12 sobre 25. 0.48. 0.48 de losa. ¿Existirá en el mercado? Porque 48 redondeamos a 50, ¿no? 50 menos 5 sería 45 la altura del ladrillo. Entonces la pregunta es, ¿existirá en el mercado un ladrillo de 45 centímetros de altura? La respuesta es no, no existe, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de luces mayores a estas luces, el sistema debe cambiar. Ya no es una losa aligerada, tampoco será maciza, podría ser postensada, colaborante, podría ser, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, que las losas no siempre son o aligeradas o macizas. Hay una infinidad de tipos de losas. Sí, adelante. ¿Alguien levantó la mano? Profesor, ¿cómo hizo para hallar la altura del ladrillo?
O sea, ¿cuál ha sido la división? ¿Puedes repetir, por favor? Ya, ok. La diferencia del espesor, este de aquí es el espesor de la losa o la altura de la losa, espesor de la losa. Le descontamos 5, siempre la losita siempre va a ser 5. Por eso es que si ustedes revisan aquí, 17 menos 5, 12. 20 menos 5, 15. 25 menos 5, 20. 30 menos 5, 25. O sea, esta altura de la losita siempre será 5 centímetros. ¿Qué altura es la que varía? La altura de la losa, perdón, del ladrillo. Esa es variable. Varía, ¿no? La altura del ladrillo, 12, 15, 20, 25. Entonces, si tengo un ladrillo de 25, aumentamos 5 de la losita, el espesor total de la losa será 30. Y estas alturas están predeterminadas, es decir, no puedo ni tengo en el mercado un ladrillo de altura de 18 centímetros, por ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre un valor como ese. Son predeterminados. Hay de 12, de 15, de 20, 25. Pero tampoco puede tener un ladrillo de 45 centímetros. No aplica para una losa ligera. ¿Ok? ¿Está claro? No sé quién me preguntó. ¿Está claro esa respuesta? ¿Está Sí, clara la claro. respuesta? Ya, muy Gracias. bien. Hablamos sobre, en esta parte estamos hablando de una dirección, pero bidireccional, ¿cómo predimensionamos? Y ahí está otra forma de predimensionar. La, Cuando las losas son de dos direcciones, ahora el peralte se predimensiona de esta manera, siendo Ln la luz de la losa, pero cuando Ln1 y Ln2, por decir que son esos Ln1 y Ln2, las dimensiones del paño, este podría ser L1 y este Ln2. Cuando estos dos son iguales, entonces se predimensiona de esta manera. Cualquiera de estas distancias, no sé, se me ocurre, ¿no? 60, perdón, 6 metros, 6 sobre 40. Entonces, ese será el peralte de la losa. Cuando LN1 y LN2 son diferentes, se aplica otra fórmula. Es el perímetro de la losa sobre 180. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de losa es? Unidireccional, bidireccional. Si es LN1, o sea, la longitud del paño son iguales, entonces aplico este. Si la longitud de los paños son diferentes, aplico este acá. Es poco probable que sea un cuadrado perfecto, ¿no? En otras palabras, aquí se aplicaría cuando el paño fuese un cuadrado perfecto. Es poco probable. Que no lo haya, no lo digo, sino poco frecuente. Lo más frecuente es que los paños, la longitud de los paños sean diferentes. Y fíjense acá, losas macizas. Se recomienda utilizar en edificaciones de albañilería, muros portantes con ambientes pequeños donde cada lado sean menores o iguales a 4 metros. Sin embargo, puede ser dimensionadas en forma aproximada considerando espesores menores en 5 centímetros a los indicados en las losas aligeradas en una dirección. Así podemos tener que de 12 o 13 centímetros para luces menores igual a 4 metros, 15 centímetros para luces entre 4 y 5, ¿no? O sea, eso es lo que tendríamos como recomendación. Adelante, ¿alguien levantó la mano? Sí, profesor, una consulta. ¿Qué pasa si Sí. se tienen paños contiguos de losa? O sea, un paño de losa al costado, otro paño de losa y varios separados por vigas. Ujú, Y por fórmula, en un caso da una altura de losa total y en el ujú. otro da una altura diferente. ¿Se homogenizan todas a la mayor o Ok, no? muy buena pregunta. Una pregunta de excelente, una pregunta para usar criterio. Esto ocurre generalmente en los proyectos. Por ejemplo, vamos a suponer que estos sean
los distintos paños. Resulta que acá me arroja 20, este me arroja, no sé, pues, voy a suponer matemáticamente, 17, 21, no sé, 18, matemáticamente digo, ¿no? Porque no siempre nos va a arrojar estos espesores, no siempre, o sea, exacto, no. Por ejemplo, me puede arrojar 16 centímetros, entonces tengo que redondear al inmediato superior, 17. O me puede arrojar en el cálculo, en el predimensionamiento, 18. Entonces, redondearé a 20 y así. Y en un predimensionamiento, estos serían los espesores, ¿no? Entre 20, 17, 21, 18. ¿Qué hago? Haré, bueno, para empezar, tendré que, bueno, aquí de repente estoy siendo un poco generoso. Bueno, vamos a poner que sea 15, ¿no? Porque acá es fácil de redondear a 20. Voy a poner 15 y así sucesivamente. Como estamos hablando de un solo techo, porque una cosa es techo, este es techo de la losa y este es paño. Estos son paños, este es paño, paño, paño. Aquí hay 4 paños y esta es la losa de techo. Y en una losa de techo tengo varios espesores predimensionados. Yo decido y digo, mire, yo tengo 3 que puedo redondear a 20. No me hago problemas. Pero tengo uno que es de 15. Y decido. Por mayor cantidad me conviene y por seguridad me conviene uniformizar este a 20. Entonces, sin embargo, manda por las dimensiones, por la carga solo 15, pero por proceso constructivo lo uniformizo a 20. Eso es importante realizar, porque si no, ¿cómo quedaría? Si hago un corte aquí AA, lo que quedaría, o sea, si no tengo ese criterio, lo que va a quedar es este, miren. Este sería la superficie de la losa. Aquí sería 20 hasta ahí, vamos a suponer 1, 2, 3 paños, ¿no? 1, 2, 3. Y ahí se reduciría a 15. Así sería si yo no tomara este criterio. ¿Y qué va a ocasionar en el confort de la estructura? ¿No? Se va a ver algo antiestético. Ese es el problema, ¿no? Entonces, para evitar ello, pongo todos a 20 y me olvido del problema. A menos que estos paños sean, pues, sean muchos y necesariamente haya un grupo de 15 y otro grupo de 20, por ejemplo. Ya no solo un paño, sino varios. Entonces, en ese caso, sí podría realizar el análisis y ver de repente si me conviene poner 15 y por estética que le pongo un falso cielo raso, ¿no? Y voy solucionando. Entonces, dependerá de la cantidad, dependerá del criterio, pero siempre, como aquí aplica también la democracia, mayoría manda, ¿no? Acá, mayoría se hace. Tenemos que ajustarnos a la mayoría. Es esa, eso ocurre, ¿eh? Ocurre también incluso con la direccionalidad. En una losa de repente todos son unidireccionales y tienes solo un pañito bidireccional. Por uno no te vas a complicar la vida, uniformizas todo. Eso hay que tener en cuenta. Claro, estamos hablando en la primera etapa. Ojo, esta etapa que estamos hablando es el predimensionamiento. En la etapa del dimensionamiento, del cálculo, del diseño, iremos ajustando para ver cómo, es más, cómo podemos modificar, ¿no? Entonces, estamos en esa primera etapa recién, Sí, la parte ingeniero, también, introductoria. también podría ser el promedio, ¿no? Porque, o no, porque el promedio sale como 19.
o no, no, Ya, ok, ok. Pero fíjate, en el mercado, como le dije, no tenemos losas de espesores de 19. O sea, o tengo que tener 17 o 20, 25 o 30. No puedo tener 19, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya le dije que el ladrillo en el mercado son estos de acá, estas alturas. Más 5 hacen estos espesores. Entonces, eso de promedio no funciona aquí. No se podía aplicar. Siempre se va al número superior, inmediato superior mayor. Sí, adelante. ¿Alguien levantó la mano? Y profesor, fui yo, disculpe, sino porque a veces en provincia he visto algunos pequeños trabajos, veo que ellos utilizan incluso a veces otras medidas y otras formas en sus ladrillos de techo. Yo quisiera saber si dentro de la norma hay un estándar único o en qué se basan ellos para tener esas distintas medidas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esas otras medidas lo que comentas? Ya, por ejemplo, lo que tenemos en Lima o se usa en la costa, tenemos el de Ujú, 15 y el de 12. Pero allá ujú. he encontrado hasta de 17 y algunos que usan artesanales que usan hasta de 20. ¿De ladrillo te refieres o el espesor del losa? Porque son dos temas No, de distintos. ladrillo, de ladrillo, de ladrillo, de ladrillo, de ladrillo. Estamos hablando de ladrillo. Acá en No, la costa yo he encontrado 15 y 12, es lo estándar. Pero en la ya. selva he encontrado otro tipo de medidas. En Iquitos, en Pucallpa, Mm, Tarapoto, he encontrado ah, otro tipo de medidas, ¿no? 17, podría 20. ser, podría ser ladrillos que fabrican con esas medidas en esas zonas. Podría ser, sí. Me parece que sí, en la selva principalmente. Porque ahí fabrican de bloquetas, ni siquiera de arcilla, ¿no? Lo hacen, si no me equivoco, de concreto. No sé si eso estamos hablando. Correcto, correcto. Pero de los ladrillos estándares que están en el mercado, por ejemplo, los ladrillos Pirámide, Lark, que son conocidas marcas, vamos a encontrar estas dimensiones. Supongamos que tengamos en el mercado, no sé, pues, ¿no? Ladrillo de espesor de 17, como tú dices, ¿no? Ya, eso es lo que tengo en el mercado. Entonces, si yo incremento 5 centímetros de la losita, de esta losita, ¿cuánto tendré? 22. Si justifica mis cálculos para espesor de 22, bueno, entonces tendría que escoger esto, ¿no? Este espesor. Esto también es real, ¿no? O sea, por eso, una cosa es diseñar con criterios de mercados de la capital del país que ir a un pueblito alejado, a una realidad distinta. Eso es verdad. O sea, a mí me ha tocado, mira, yo con mi carrera, no es por jactarme ni nada por el estilo. Gracias a mi carrera yo conocí casi todo el Perú. Se he construido en la costa, en la sierra, en la selva, en el norte, en el centro, en el sur. En los pueblitos más alejados, a mí me ha tocado trabajar en pueblitos más alejados, o sea, yo conozco, o sea, no me pueden sorprender. Yo he construido, por ejemplo, en lugares donde no hay acceso por carretera. Por ejemplo, en la selva me ha tocado trabajar en Agüitía, pero no Agüitía la ciudad, sino 4 horas, 5 horas río abajo, en una comunidad nativa, donde llega bote, solamente bote, bote es el transporte. Y ahí no hay agregado, pero no hay tierra chancada. ¿Qué se hace? Y se lleva el agregado de las riberas del río, ¿no? Entonces, cada lugar tiene su particularidad. Es verdad lo que dice su compañero. Nosotros, o lo que está muchas veces escrito en los libros, está con realidad solo de Lima. Pero si nos vamos a un lugar en particular, caso selva, más que nada esto pasa en la selva, ¿no? Vamos a encontrarnos con materiales propios. Bueno, y en la sierra también, ¿no? Ladrillos que fabrican en esas zonas. Entonces, en ese caso, ¿qué hacer? Supongamos que más materiales existe de ese tipo artesanal, podemos rediseñar y calcular para ese material.
Por supuesto que sí. No, no hay ninguna duda. Sí. ¿Alguien levantó la mano? Y profesor, disculpe, yo nuevamente, ahí yo quisiera pedirle una gran asesoría. Por ejemplo, en la sierra, como usted indica, conoce, en Cerro de Pasco, por ejemplo, tuve un vaciado. Y Ujú, allá en ese tiempo no había mixer. Y el tema de ellos es trabajar con hormigón. No ujú. existe el tema de la arena Piedra gruesa chancada. ni de la piedra chancada. Es un hormigón que Mm, viene con piedras de canto rodado. Ahí se exacto. me complicó a mí realizar un cálculo de la dosificación correcta para llegar Ujú. al F', a la resistencia del concreto. Y ahí sí tuve yo complicaciones porque eh, cómo hacer eso, ¿no? Porque como usted indica, ¿no? A veces nos enseñan del manual la piedra chancada, un balde, la arena gruesa y el cemento, pero cómo hacer con un material que no esté en el manual. Esa es mi duda. Ok, muy bien. Buena pregunta. Y caso real también. En la mayor parte de nuestro país, al interior del país, y cuando hablamos de ciudades pequeñas, distritos, aldeas, donde hay que hacer un puente, hay que hacer una escuela, pero es verdad, no dispongo piedra chancada. No hay, no existe, simplemente no hay proveedores, o no hay. ¿Y cómo se hacía antes? Antes no había piedra chancada, que se utiliza el famoso hormigón, ¿no? Lo que se conoce como hormigón. ¿Hormigón qué es? Es la arena que se encuentra en la cantera y se pasa por una malla y estos proveedores lo venden así, pues, ¿no? Hormigón, que son bolones con arena gruesa. Eso es hormigón. Entonces, ¿qué se hace si tengo este material y no tengo piedra chancada? Lo primero que tiene que hacer es su diseño de mezclas. Esto sí es importante, porque yo no puedo suponer una dosificación que no me consta. Entonces, llevo al laboratorio de diseño de mezclas y el laboratorio me tendrá que decir cuánto de hormigón, cuánto de agua, cuánto de cemento. Y el laboratorio me dice, mi F'(C) de diseño es 210. Entonces, la dosificación me da el laboratorio, no las tablas. Y esto aplica para todo, ojo, ¿no? Porque la piedra chancada del norte puede tener, de un lugar en particular, puede ser diferente a otro lugar. No nos confiemos de que esas tablas son referenciales para un agregado en particular. Para todo debemos tener un diseño de mezclas. Y el diseño de mezclas me irá efectivamente, ¿no? Si se ha demostrado científicamente que hasta con agregado solamente, o con arena solamente se puede llegar a un F'(C) alto. Eso depende de la dosificación. No sé, por ejemplo, hace unos años, investigaciones que se ha tomado en cuenta, por ejemplo, con arena solamente, incrementando azúcar, han encontrado F'(C) de valores altos. Por supuesto que sí se puede. ¿Por qué se usa la piedra chancada? Porque al formar esos ángulos, ¿no? La piedra chancada hace que se adhiera mejor al concreto. Esos ángulos, esa angulosidad que tiene la piedra chancada hace que se cohesione, se confine mejor el concreto. Respecto a un bolón, ¿no? A una piedra redondeada. Aquí no tiene una mejor cohesión. Esa es la finalidad. Pero no quiere decir que siempre con la piedra chancada se va a llegar al F'(C) de diseño. Puedo llegar con el hormigón, por supuesto. Y así diseñamos en los lugares donde construimos. Por ejemplo, en este caso de Aguaitía, de la selva que yo construí, no había piedra chancada aquellos años. Estoy hablando del año 2000. A ver, ¿qué año me tocó estar allá? 2004, ¿sí? 2004. Estuve ahí haciendo mis pininos y no había piedra chancada. ¿Qué, qué teníamos que hacer? Llevar el diseño de mezcla. El laboratorio más próximo estaba en Tingo María. Entonces, ahí era una ciudad más desarrollada en comparación a Huaytía, incluso el mismo Pucallpa, ¿no? Tingo María tenía, en ese entonces, no sé cómo es ahora, pero en ese entonces era la ciudad con mayor logística en la construcción, a pesar de que Pucallpa estaba más cerca que Huaytía, por cierto, ¿no?
Entonces, sí se construye así, hasta ahora, ¿no? La piedra chancada existe en una ciudad grande como Lima, pero en lugares pequeños no existe piedra chancada. Ahora, hablando sobre zonas como Cerro de Pasco, que también me ha tocado trabajar, ¿cuál es el problema con Cerro de Pasco o ciudades donde hay gran altura y hay una variación de temperatura? Que si uno vacía el concreto, ahí cae helada, ¿no? O sea, el frío. Entonces, ¿qué hace la helada? El hielo ingresa a esos pequeños vacíos y después cuando sale el hielo empieza a formar fisuras. Entonces, ahí también para mantener la calidad, lo que se hace y pocos hacen, que he visto en todo, es generar un pequeño microclima a través de mecheros, ¿no? Si queremos hacer la cosa bien, hay que adaptarse a la ciudad, al lugar. Incluso el agua es tan helada en esas zonas donde no permite una buena dosificación de concreto. Si queremos hacer bien, porque la temperatura para el diseño de mezcla es a temperatura ambiente. Estamos hablando de 23, 24 grados, ¿no? De temperatura ambiente. Entonces, ¿qué hacemos si el agua es hielo, es helada? ¿Va a tener la misma característica, composición química, de adherencia? No, la respuesta es no. Entonces, ¿qué se hace si queremos hacer bien? Aunque les parezca increíble, se calienta el agua si queremos tener una buena dosificación de concreto. ¿Qué lo hacen? Sí, poco lo hacen, porque, bueno, pues, lo quieren hacer bien, lo queremos hacer bien. Pero la mayoría, bueno, va a ser como, en fin, como está acostumbrado, como si estuviese en la costa o en la selva, ¿no? Entonces, para cada realidad debe existir procedimientos particulares. Ahí existen materiales particulares, pero la ciencia es una sola. Por ejemplo, lo que señalé hace un momento, que me hablaron de este ladrillo. Yo puedo hacer un cálculo adaptando para el ladrillo que vamos a proveer. Yo puedo hacer una columna adaptando con este material. Necesito simplemente un diseño de mezclas. Y el resto, esa dosificación respetaré para poder vaciar mi concreto, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del Perú, pues, ¿no? No es como otros países, por ejemplo, no sé, pues caso Colombia o Chile, o otros países donde su geografía y su nivel altitudinal es casi homogéneo. Nuestro país es diferente. Nuestro país es distinto construir en la costa, en Lima, distinto construir en Cerro de Pasco, distinto construir en Tingo María, en Iquitos. Es un reto, es interesante. Es un país, hasta en ello, es un país donde existen diversidad, ¿no? En altitudes, materiales. Así es, ese es nuestro país, es un país rico en todo. Bueno, sigamos, porque si no tenemos mucho por comentar, como le digo, pero bueno, son muy interesantes, ¿no? De sus experiencias podemos aprender mucho. A ver, vamos a ver en los minutos que nos quedan. Bien, vamos a diseñar esta losa, nos pide de 2 paños, ¿no? Observemos este paño tiene 3.50 de longitud y este 3.60. La vigueta, bueno, en vigas en T, si recuerdan, ya habíamos visto esto acá, ¿no? Ladrillo de techo, vigueta y otra vez ladrillo de techo. Sí, bueno, acá otra vigueta y otro ladrillo de techo y así sucesivamente, ¿no? Esta será la losita. La vigueta tiene un ancho de 10. El ladrillo tiene una longitud,
una dimensión de 30 por 30, ¿no? Otra vez 10, otra vez 30 y así. Si hallamos el ancho tributario de esa vigueta, que es una viga en T, por cierto, bueno, acá también 30, acá 10 y aquí otra vez 30. Entonces, si halláramos el ancho tributario, vamos a tomar aquí la mitad, que sería 15. 15 vamos a poner acá. Aquí 10. Y aquí, perdón, 10. Y aquí otra vez 15. Porque esa es la mitad, ¿no? Ese sería el ancho tributario. Entonces, si sumamos 15 más 10 más 15, es 40. Ese es el ancho tributario para los ladrillos, para las losas aligeradas que debemos tomar en cuenta. Y esos 40 centímetros están ahí. ¿Ok? Entonces, cuando analicemos metrado de cargas, principalmente metrado de cargas, debemos tomar como ancho tributario los 40 centímetros por lo que acabo de explicar. Bien, entonces nos dice que el ancho tributario es 40, el F'C 210, el acero 4200 y han apoyado en vigas en ambos extremos. Viga, viga y viga. Bueno, para un mejor esquema presentado acá. Ahí están los 40 centímetros. Esta tabla es una tabla de la norma de cargas, es decir, la E020. En la E020, como podemos apreciar, para distintos espesores nos otorgan pesos propios que están en la norma, precisamente, ¿no? Por algo es norma. Para 20, 300, 25, 350, 30, 420 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, esa tabla me ayuda a realizar un metrado de cargas de manera bastante rápida, ¿no? Óptima. Y la altura, perdón, el espesor será la altura, el espesor será la luz sobre 25, el predimensionamiento. Vamos a tomar 360, o sea, entre estas dos longitudes, ¿cuál es más crítica? Esta de acá. Y ahí viene justamente lo que alguien preguntaba, ¿y qué pasa si acá es distinto a este? Tomamos el más crítico. En este caso, 360 será más crítico. Entonces digo, 360 entre 25, 1440. Aquí también está el otro ejemplo que alguien preguntó, ¿qué pasa? Entonces le pongo 15. Y le decía, no puedes poner 15 porque no existe, simplemente así. Ah, pero alguien dice, pero en la selva sí existe 15. Ya, si ese fuese el caso, es un caso particular, bueno, lo considero 15. Por supuesto, porque sí existe el ladrillo, ¿no? Y acá matemáticamente también estoy pudiendo calcular ese ladrillo que justo existe en el mercado. Pero lo estándar, o sea, lo común, lo general, son estos valores. Incluso la norma lo señala así. Incluso la norma, ¿no? No quiero decir, vuelvo a señalar, no quiero decir que no haya situaciones particulares como las que ya se había mencionado. Entonces, si es 1440, utilizando lo que existe en estos ladrillos, estas marcas, entonces redondeo a 17. Por tanto, mi sección transversal va a quedar así. 12 de espesor de ladrillo más 5 de la losita, esta sería la losita, hacen un total de 17 centímetros. Esos 17 centímetros me va a servir para poder calcular para la carga muerta, por ejemplo, ¿no? Entonces, peso propio, 280. ¿Por qué? Porque como es de 17, observen que le corresponde 280 kilos por metro cuadrado. 280. 40, dijimos hace un momento que era el ancho tributario. Entonces multiplico 280 por el ancho tributario, que se van metros, metro, y termina
el resultado en kilogramos por metro lineal, es decir, una carga distribuida. Debido al peso propio, lo mismo piso terminado, tabiquería, cielo raso, y sumo todas esas cargas que son muertas, y resulta que la carga muerta total es 212 kilos por metro lineal. Ahora, si el proyecto es vivienda, también la norma de cargas, por cierto está acá, es 200 kilos por metro cuadrado. Entonces diré, la sobrecarga o la carga viva es 200 por el ancho tributario. Si multiplico, obtengo que la carga viva es 80 kilos por metro lineal. Después aplicamos la carga factorada, que es 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva. Si operamos, entonces encontraremos que la carga última será de 432.8 kilos por metro lineal. En otras palabras, tendré una losa de esta forma, ¿no? La carga repartida que va a soportar de 432.8 kilos por metro. O podría decir 0.43 toneladas por metro, que es lo mismo, ¿no? Entonces con ello, y aquí está precisamente, calculamos el diagrama de momento flector, ¿no? Y ahí está justamente análisis estructural. Podemos calcular el diagrama de momento flector de muchas maneras, ¿no? En análisis estructural hemos aprendido a calcular por área de momentos, por nudos, por línea de influencia, etcétera, hasta con programas, ¿no? Nos han enseñado. Pero ACI es tan generoso o generosa, nos da cierta forma de calcular los momentos para el caso de losas y se llaman coeficientes del ACI, ¿no? Y esos coeficientes del ACI se van aplicando aquí. Por ejemplo, el momento en este nudo nos dice que siempre que esté apoyado en una viga, por cierto, ¿no? Es la carga última por L al cuadrado sobre 24. Aquí va a ser momento positivo o carga última por la longitud del cuadrado sobre 14 y así sucesivamente. Entonces, es fácil hallar el diagrama de momento flector. Por ejemplo, acá será 0.72, acá 0.59, acá 0.62. Fíjense, ¿por qué? Porque la longitud es distinta. Este 0.59 es en función a 3.50 y este 0.62 en función a 3.60. ¿Qué hago en este caso? Saco el promedio, 0.62 o 0.59. El promedio, con el promedio calculamos. Aquí será 0.38, 40, 23. Entonces, ya tenemos los momentos para ese paño. La idea o ese diagrama de momento flector me da una idea cómo van a ir desarrollándose o colocándose los aceros. Y con eso nos quedamos. Si este es el diagrama de momento flector, este es positivo, este es negativo, negativo, positivo, negativo. Entonces colocaré acero positivo, por ejemplo, ahí. Aquí también, ahí. Y en negativo colocaré ahí y en negativo ahí. Y ahí justamente nacen los famosos balancines. Ustedes habrán escuchado hablar seguro. Coloca el balancín, ¿no? El maestro de obras. Ahí está. Es el negativo que está entre este paño y este paño. Y ese es el que vimos en la fotografía. Aquí está el balancín. Este es el balancín, ¿ven? O este aquí está. Eso es lo que tenemos que ir calculando o diseñando, ¿no?
Bueno, la distribución entonces sería de esta forma y de ahí empezamos a iterar, por iteración empezamos a calcular y finalmente se podrá establecer inclusive la cero de temperatura, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar acá. La próxima clase continuamos explicando. Es bastante corto, es sencillo en realidad esta forma de calcular. No es tan complejo, como verán. De ahí pasaremos a losas macizas y de inmediato a flexocompresión. Muy bien, nos quedamos acá. Ha sido, bueno, sus comentarios muy interesantes, sus preguntas, y eso enriquece la clase, ¿no? Por eso es importante participar. Buenas noches con todos.